Gracias, disculpa la demora. Yo soy Donald Brightsmith, aquí trabajando en la Universidad de Texas A&M como parte del Departamento de Patobiología Veterinaria. Next. Dale, Gaby. Yo no puedo cambiar. Ya, ¿qué tenemos que hacer para conservar la vida silvestre? Eso es nuestra pregunta. Tenemos que conocerla realmente. Y la única forma de hacerle esto bien es estudiándolos con estudios científicos. Tenemos más que 20 años estudiando la historia natural de cetáceos en la zona de Tambopata. Y nuestros logros incluyen identificando puntos claves para la conservación de guacamayos, trabajando al nivel del paisaje, el nivel de movimientos estacionales y el nivel del ciclo de vida. Y de estos vamos a hablar hoy día. Y tenemos que pensar un poco de también cómo lo hemos aplicado en la conservación de estas especies y la zona de Tambopata en lo cual estamos trabajando. La Reserva Nacional Tambopata es una zona mega diversa, seguro, y hoy día en este grupo de conferencias vamos a hablar de varios temas. Nosotros hoy día, yo voy a hablar principalmente de las colpas, en inglés los claylix, y después que termino yo con mi parte, Gabriela va a seguir con un poquito de hablar de la nidificación de los loros y los guacamayos. Cuando he llegado en 1999, ¿qué sabíamos de las colpas? Sabíamos que las colpas eran poco comunes porque salieron hasta en la portada de la revista National Geographic. Eran grandes y usados principalmente por los loros y los guacamayos. También, hasta donde sabíamos, solamente habían en ciertos puntos claves. Por ejemplo, los primeros estudiados fueron en Parque Nacional Manu y la misma Reserva Nacional Tambopata. También estaban usados mucho por turistas, pero en realidad había muy poco ciencia que nos podía hablar de cómo funcionaban, su rol en el ecosistema y lo demás. Entonces, hemos empezado con unos estudios, no necesariamente en este orden, pero para darte una idea, hemos hecho con el colega Alan Lee un trabajo de mapeo de colpas al nivel de Sudamérica. Para esto hemos tenido que hacer entrevistas de ornitólogos trabajando a través de toda Sudamérica, donde hemos preguntado dónde estaban las colpas y cuáles especies los estaban usando. Y después analizarlos con modelos de SIG. Lo que hemos encontrado fue que las colpas no solamente existían, las colpas de loros, de aves, disculpa, no solamente ocurrían en Madre de Dios, cerca de ciertos parques. En vez de esto, sí habían por todo el oeste de la Amazonía, Perú, partes de Ecuador, partes de Colombia, hasta en partes de Brasil, Bolivia y uno también en Paraguay. Pero también había zonas donde no habían colpas. Por ejemplo, cada zona con un triángulo blanco fueron reportes donde decían no hay colpas por esta zona. Y lo que hemos encontrado cuando hemos hecho modelaje al nivel de Sudamérica, hemos encontrado que realmente esas zonas al base de los Andes eran muy importantes para la distribución de colpas y que en realidad la zona de Madre de Dios es el punto clave para colpas y dejando Madre de Dios como el capital de las colpas. Próximo. Y próximo. Después hemos acercado un poquito más a la misma zona de Madre de Dios. Y ahora no fue por entrevista que hemos encontrado estas colpas, pero fue por trabajo de campo. Eso fue liderado por Gaby Vigo y Aldo Ramírez y Armando Valdez también. Hemos viajado por 10 diferentes ríos buscando colpas. Y aquí se ve un mapa de las zonas recorridas en las dos fases de ese proyecto. Las preguntas principales fueron, ¿cuántos colpas hay
y cuáles especies están usando esas colpas. Y también qué tamaño eran, cómo eran sus características. Hemos encontrado que las colpas no fueron usadas solamente por loros y guacamayos, pero sajinos, tapires, ronsocos, también guacamayos, pavas, palomas, muchísimas diferentes especies. Hemos encontrado en realidad no 2, 4 o 6 colpas, pero como 200, casi 240 en nuestros recorridos. Hemos encontrado que eran usados por aves y mamíferos y en realidad solo el 20% estaban usados solamente por aves, hasta donde podíamos saber. Los 80% demás estaban usados por mamíferos, con 30% usado por los dos. Entonces, las colpas no eran una cosa solamente de aves, de loros, pero mucho de mamíferos también. Pero hemos encontrado las colpas grandes como Colorado y Colpachuncho, que están en la Reserva Nacional Tambopata, eran muy escasos, muy raros y no había muchos. También había una gran diferencia en los tamaños de las colpas, desde este pedacito de arcilla mordido por un roedor hasta estos mucho más grandes, como eso soy yo que está parado delante de ello, hasta el tamaño de colpa colorado que se ve acá. Próximo. Pero también por la forma que hemos hecho el estudio, usando transectos, podíamos estimar la abundancia relativa de las colpas en diferentes partes del Mar de Dios. Hemos encontrado que Piedras tenía casi 2 colpas por kilómetro de río y quebrada corrido. Mientras el Heath también muy parecido, con 1.2 por kilómetro. Pero mientras vamos al oeste, Amigos con solamente 0.8, Colorado con 0.07 por kilómetro era lo menos. Y toda la zona de Tambopata y sus tributarios tenían solamente 0.3 colpas por kilómetro de río y quebrada corrido. Cuando acercamos un poco a nuestra querida Reserva Nacional Tambopata, se nota que tenía una abundancia medio bajo de colpas en comparación a muchas otras áreas en Mar de Dios. Pero en comparación, los colpas que tenían muchas veces eran muy grandes y muy impresionantes, como Colorado y Chuncho. Entonces parece que puede ser que hay una relación entre la abundancia de colpas y el tamaño. Entonces, donde hay muy pocos, parece que los loros y hasta los mamíferos los usan mucho y muchas especies. Próximo. Si acercamos un poco a Chuncho y Colorado, esos eran los únicos en el momento que estaban usados por todos los 3 guacamayos grandes, los 3 Ararauna, Chloropterus y Macao. Y el colpa colorado hasta la fecha es la colpa con la diversidad más alta de aves en todo el mundo. Hemos encontrado por lo menos 16 especies, guacamayos, loros, pericos de diferentes tipos, pavas, palomas y algunos otros que de vez en cuando vienen a usar. Y en algunas mañanas hemos estimado más que 1,500 individuos usando la colpa colorada. Ahora, si a través de los años vemos cuándo es que las aves usan la colpa, se encuentra que tienen estaciones muy pronunciadas y los patrones se repiten cada año. Por ejemplo, en los meses de marzo, abril y mayo, hasta junio, se nota muy poco uso por las colpas de guacamayos y loros. Se nota que no es solamente un fenómeno de estación lluviosa o estación seca, porque aquí al inicio de la estación seca es el parte más bajo, pero al fin de la estación seca es el punto más alto de uso por las colpas. Y por la primera parte de la estación lluviosa se nota alto uso de colpa también.
Si acercamos a varias especies, por ejemplo, a los guacamayos grandes, se nota que tienen un patrón un poco parecido, que su estación baja es entre abril, mayo, junio, julio, y su estación alta, septiembre hasta enero y febrero. Y se nota ahora que la estación reproductiva es la estación en la cual hay la más uso de colpa por los guacamayos grandes. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y se nota si miras a otras especies también, el patrón es lo mismo. Cuando están anidando, usan la colpa más. Y la pregunta es, ¿por qué? Si acercamos un poco a la escarlata, a Aramacao, se nota que cuando empiezan a eclosionar los pichones, adelante, justo cuando empiezan a eclosionar los pichones es cuando el uso de la colpa se empieza a incrementar más. Entonces parece que hay una relación entre el uso de colpas y la anidificación. Próximo. Se nota por qué. Porque cuando sacamos muestras de los buches de los guacamayos, se nota que muchos, especialmente cuando los pichones son pequeños, parecen a esta foto a la izquierda. Es básicamente lodo de arcilla mezclado con semillas. Y cuando no hay arcilla, se nota como granola mix que está aquí a la derecha. Y parece que esa fuente de sodio es muy importante para los pichones y por eso están consumiendo y dándolo a los pichones, los adultos. Próximo. Pero, ¿qué pasa en la estación baja? Se nota, como hemos visto antes, que hay muy poco uso abril, mayo, junio. Pero hay dos preguntas. ¿Es que se van o es simplemente que dejan de usar la colpa? Aquí nos vemos otra vez el patrón anual próximo y su estación reproductiva. Y parece que justo después de que vuelan los pichones, hay muy poca abundancia de loros, de guacamayos grandes en el sitio. ¿Por qué? Esto es la abundancia de los guacamayos en el bosque y se nota que el número de guacamayos que detectamos cuando hacemos los conteos baja muchísimo, especialmente en mayo, junio y julio. Eso sugiere que es realmente que los guacamayos se alargan de la zona, dejan la Reserva Nacional Tambopata y van a otros sitios. Próximo. Una de las cosas que puede estar impulsando esto es que cuando vuelan los pichones, hay muy poco comida en el bosque. Creo que el próximo. Sí, es la fenología de los bosques, es lo que determina cuando hay frutos y flores para que comen los guacamayos. Y eso determina la cantidad de comida disponible. Y esta cantidad de comida determina cuándo reproducen los guacamayos. Si ves la barra amarilla abajo, se nota que reproducción empieza como en noviembre y termina en febrero o marzo. Si ves esas curvas grandes, las múltiples curvas, esos son la disponibilidad de comida y reproducen realmente en el parte del año cuando hay la más comida disponible. Y justo cuando vuelan los pichones, cuando esos pichones son fuera del nido, es cuando la cantidad de comida disponible en el bosque de la reserva, cerca de TRC, y es en su punto mínimo anual. Eso nos da la pregunta. Sabemos un poco que sí se van, sabemos un poco de por qué se van relacionado a la comida, pero eso no nos dice a dónde se van. Próximo. El problema es muy difícil logísticamente y caro determinar dónde va un guacamayo en un bosque así tan extenso, sin carreteras que cruce hasta potencialmente 3 diferentes países. Se puede hacer telemetría tradicional, pero es muy difícil y muy caro. Próximo.
Entonces, hemos tenido que ayudar a desarrollar nuevas tecnologías con la telemetría satelital, que hemos ayudado en esto. Y con esto hemos, en Perú, trabajado como 7 años, poniendo hasta 18 collares en total en guacamayos ararauna y escarlata. Y hemos encontrado buenos datos de unos 14 de ellos, y de ellos sí voy a estar hablando ahorita. Próximo. También esas tecnologías han sido usadas en Guatemala, Costa Rica y Belice. Pregunta, ¿a dónde van los guacamayos? Y aquí se ve abajo, la punta, la flecha amarilla indica dónde está Puerto Maldonado. La estrella es TRC y el sitio donde hemos atrapado todos esos guacamayos. Y se nota que 70% de los guacamayos que hemos puesto collares han salido de su zona de reproducción. Y de ellos, en total, 60% han salido de la Reserva Nacional Tambopata y o el Parque Nacional Babaja-Sonene. No es uno, pero en realidad 2 diferentes han salido de Perú y entrado a Bolivia, algunos al sureste, esos son las araraunas, y algunos al noreste, que son las escarlatas. Y han viajado distancias hasta 150 kilómetros desde el punto de captura. Próximo. ¿Y cuándo es que se van? Se nota, justo como hemos visto con los conteos en bosque, que realmente están saliendo como en abril para seguir afuera de la zona de la reserva en mayo, junio y julio. Recién en agosto empiezan a regresar en cantidades y para septiembre la gran mayoría ya están en la zona cerca de TRC en el Alto Tambopata. Próximo. Aquí se nota de nuevo un resumen de la disponibilidad de comida y se nota que se van justo cuando baja la comida, pero regresan un poco antes de que recupera completamente la comida, pero sí mientras está subiendo la cantidad de comida en los bosques colindantes a TRC. Próximo. Antes. Se nota acá que vuelan los pichones justo en marzo, y entre pocos, como 2 semanas después de que vuelan, los guacamayos se largan del área y regresan como unos 2 meses antes de que empiezan a poner pichones. Disculpa, antes de poner huevos. Próximo. También se puede ver acá que hemos visitado los nidos para ver cuándo hay guacamayos que están cerca de los nidos. Y se nota acá que ya para abril simplemente han abandonado la zona y no están prestando mucha atención a sus nidos. Pero llegando a agosto, septiembre, la cantidad de veces que los encontramos cerca de sus nidos sube mucho. Y ya en anticipación a la época reproductiva, en lo cual siempre hay guacamayos cerca o adentro de sus nidos. Próximo. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la historia natural de los guacamayos en esos 20 años de estudio? Que la cantidad de comida está determinado por la fenología de los árboles. El punto más alto de comida disponible es en octubre a febrero. Esto determina la estación reproductiva. Se ponen huevos principalmente en noviembre y vuelan los pichones de febrero a marzo. Y esta época reproductiva ayuda a determinar cuándo están moviendo de la zona. Los guacamayos reproductores salen de la Reserva Nacional Tambopata cuando vuelan sus pichones y regresan de nuevo regresen de nuevo para defender sus nidos. En total, los guacamayos invierten unos casi 7 meses del año en estar cerca de sus nidos en cosas relacionadas a la reproducción. Y con esto cedo el micro a Gabriela Vigo, que nos va a hablar ahora acerca de los anidamientos de los guacamayos escarlatas. Y discúlpame si voy a tener que ir pronto para enseñar a mis alumnos aquí en Texas.
Muchísimas gracias. Gracias, Don. Aquí yo les voy a empezar a explicar con más detalle el ciclo de anidamiento del guacamayo escarlata. Como mencionó Don, los guacamayos invierten más de la mitad del año en labores relacionadas a anidar y reproducirse. Aquí tenemos las 4 fases principales en el ciclo de anidamiento del guacamayo escarlata. Aquí tenemos los meses del año. Rojo significa que tuvimos muchos avistamientos, naranja menos y amarillo menos. Vemos que desde julio empiezan a defender sus nidos. Empezamos a encontrar los primeros huevos a mediados de octubre. Los primeros pichones empiezan a nacer a mitad de noviembre y los primeros pichones que vuelan del nido lo empiezan a hacer a fines de febrero y marzo es el mes con más volantones. La época reproductiva en el guacamayo escarlata coincide con la época de lluvia en la zona de Tambopata. Aquí algunos parámetros reproductivos del guacamayo escarlata. La especie pone de 1 a 5 huevos, 2.7 es el promedio por nido. Los pichones nacen de manera sincrónica, o sea, no todos nacen en el mismo día. Esto conlleva una jerarquía de tamaño entre los miembros de la nidada. Nacen de 1 a 4 pichones por nido, pero vuelan solamente de 1 a 2, siendo 86 días la edad de vuelo. Además de los estudios de colpa de los que Don estaba contándonos, otro de los estudios centrales que tuvimos en estos 20 años de estudio en el afán de conocer más a los guacamayos fue el estudio de crecimiento de pichones de guacamayo escarlata. Para hacer esto trabajamos con curvas de crecimiento. Esta es la curva del crecimiento de pichones de guacamayo escarlata en función al aumento de peso. La forma de la curva en sí es típica y es muy conservadora en todo el orden de Piscitaciformes. Los pichones llegan a alcanzar el pico de peso a los 62 días, más o menos. Esta curva tiene 4 fases. Al inicio el crecimiento es bien lento, en una fase que se le denomina fase estacionaria, que va de 0 a 2 días, pero de ahí el crecimiento es bien rápido, de 3 a 33 días, en una fase que se le denomina fase logística. De ahí el peso empieza a fluctuar, sube, baja, hasta que se estabiliza en una fase que se denomina fase meseta, y después de eso, el pichón empieza a perder peso en una fase que se le denomina fase de recesión, en preparación para el vuelo. También hemos estudiado el comportamiento dentro del nido, poniendo cámaras de video dentro de los nidos, para entender un poco cómo es que cuidaban a sus pichones. En este gráfico les muestro cómo es que la pareja alimenta a los pichones. Aquí tengo el porcentaje de alimentaciones y aquí tengo los rangos de edad. De 0 a 2, de 3 a 18, 19 a 33, 34 a 64 y de 65 hasta que el pichón vuela. El azul es el macho, el papá, rosado es la hembra, la mamá. Aquí vemos que las alimentaciones dadas por el macho se incrementan. Cuando el pichón es chiquitito va desde 12% hasta más o menos 43% cuando tiene más de 65 días de edad. Y de manera similar, la hembra va al revés. Va desde 88% a casi un poco menos de 60%, 57%. Al analizar el comportamiento dentro del nido usando las cámaras de video, encontramos que los pichones son alimentados todo el día y noche. En este gráfico tenemos las horas del día versus las proporciones de alimentación aquí. Día consideramos de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Lo que encontramos fue que hay una meseta de alimentaciones en la mañana, 3 grandes picos. Y después hay un pico pequeño antes del atardecer. Y lo que fue súper interesante de encontrar es que existen alimentaciones nocturnas. Para mi sorpresa, encontré que el pico de alimentación en las noches, el pico más grande de alimentación en la noche, es similar en magnitud a los picos de alimentación en la mañana. Y algo que también me sorprendió muchísimo fue esto, ver que pasada la medianoche seguían alimentando pichones, lo que significa que los guacamayos adultos tienen la capacidad de almacenar comida en su buche por más de 7 horas. Otro de los estudios que realizamos en pos de conocer y entender más al guacamayo escarlata fue el estudio de mortalidad de pichones. Estas son las causas de muerte de pichones en Tambopata. 53% de los pichones que nacen mueren, 24% de ellos de inanición, 6% son depredados,
5 mueren a consecuencia de peleas en nidos, 3 por enfermedades y 3 por otras razones. La inanición es la causa principal de muerte de pichones en la zona de Tambopata. La muerte por inanición no ocurre únicamente en el guacamayo escarlata. Ha sido reportada en 20 especies de citáceos, desde los más pequeños hasta los más grandes en todos los continentes donde hay citáceos. Ha sido reportada, por ejemplo, en el guacamayo jacinto, en el gala en Australia, en el amazona de cabeza amarilla en México, la cotorra puertorricense en Puerto Rico, en el rosel en Australia y también en la zona de Tambopata. Sin embargo, existen pocos estudios científicos en vida silvestre. Estas son las 2 especies que se han estudiado en vida silvestre, el Phorcus passelinus en Venezuela y la cacatúa negra en Australia. En la cacatúa, 95% de las muertes de pichones son atribuidas a muerte por inanición, en la rosela más de 42% y en nuestro estudio 45%. Estas son las 4 especies en las que se ha estudiado más el fenómeno de inanición de pichones. Existen algunas similitudes entre esos estudios científicos y los nuestros. La muerte de pichones por inanición ocurre solo en nidadas múltiples, en nidadas de más de un pichón. Está relacionado con el orden de eclosión y es mayor en miembros menores de la nidada. Es la causa más común de muerte de pichones en la zona de Tambopata, con más de 45% de las muertes. ¿Pero qué es la muerte por inanición en pichones? Aquí puse estas 2 fotos para comparar un pichón saludable con un pichón que tiene inanición. Los 2 tienen 17 días. El pichón saludable tiene un poco más de 300 gramos y el pichón que tiene inanición con las justas llega a 60 gramos. La inanición es un déficit severo de ingesta calórica por debajo del nivel necesario para mantener funciones corporales básicas y supervivencia. La muerte por inanición sucede cuando el pichón es muy jovencito, a una edad muy temprana, entre 1 a 20 días, y los terceros pichones y cuartos pichones mueren más jóvenes, más pronto que los segundos pichones. En esta foto pueden ver 2 pichones, miembros de una misma nidada. La diferencia de edad es solo 4 días. El mayor tiene 22 días y pesa casi cerca de medio kilo, y el segundo no llega a pesar 100 gramos. En esta foto vemos 3 pichones de una misma nidada. A simple vista vemos que hay diferencias de tamaño. Este es el primero, el segundo, el tercero. Acerca de la prevalencia por inanición en pichones, lo que pasa es que no todos los pichones en la nidada mueren de inanición. Los primeros pichones nunca mueren. No hemos tenido ningún registro de un primer pichón que haya muerto por inanición. 27% de los segundos pichones mueren por inanición, casi todos los terceros, 96%, y todos los cuartos. Los pichones menores, como vemos aquí en la nidada, son los que mueren más de inanición. Lo interesante fue encontrar que no todos los segundos pichones mueren por inanición. Entonces, para entender por qué no todos los segundos pichones morían de inanición, realicé un análisis en el que comparaba solo segundos pichones. Lo que hice fue comparar segundos pichones que morían de inanición con segundos pichones que volaban. Mi análisis tuvo 3 secciones. En la primera sección analicé si la interacción entre pichones resultaba en la muerte por inanición del pichón más joven. En la segunda parte del análisis, analicé si las interacciones entre los padres y el ambiente, específicamente la disponibilidad de alimento, influenciaba la muerte por inanición del segundo pichón. Y en la tercera parte de este análisis, analicé si las interacciones entre padres y pichones eran la causa. En esta sección lo que hice fue analizar si la muerte del segundo pichón se debía a diferencias de peso al nacer, o diferencias en el cuidado parental, o diferencias de edad entre los pichones miembros de la misma nidada. Mis resultados muestran que la diferencia de edad en relación con el primer pichón de la nidada es clave para la supervivencia de los pichones menores. Al comparar segundos pichones que volaron y los segundos pichones que murieron de inanición, los segundos pichones que murieron de inanición nacieron mucho después en relación al primer pichón que los segundos pichones que volaron, así como vemos en este cuadro aquí. En pichones que murieron de inanición, la diferencia de edad fue
de 4 días o más, y en segundos pichones que volaron fue solo de 2 días. Es más, otro resultado interesante que encontré fue que la probabilidad de muerte por inanición del segundo pichón está relacionado positivamente a la diferencia de edades entre el primero y el segundo pichón. En este cuadro aquí muestro la probabilidad de morir de inanición del segundo pichón. Cuando el segundo pichón nace de 0 a 2 días después que el primero, la probabilidad de inanición es de 6%. Cuando el segundo pichón nace de 3 a 4 días después, es solo 24%, pero cuando nace 5 días o más, es 80%. En resumen, a mayor diferencia de edad entre pichones, mayor riesgo de morir de inanición para los pichones menores de la nidada. Hasta ahora, les hemos contado un poco de nuestros hallazgos a lo largo de estos 20 años de estudio y de cuánto se conoce de los guacamayos gracias a estos estudios. A partir de ahora voy a hablar acerca de cómo hemos utilizado estos hallazgos para asesorar planes y acciones de manejo en pos de la conservación. Voy a dividirlo en 3 partes para seguir un poco la estructura de esta charla. Primero hablaré de la conservación a nivel de paisaje, específicamente del manejo de colpas. Después, a nivel de movimientos estacionales de guacamayos y sus implicancias en el tamaño de las áreas protegidas. Y finalmente hablaré de las estrategias de manejo de pichones que hemos perfeccionado para incrementar el éxito reproductivo. Entonces, acerca del manejo y conservación de colpas. Esto es lo que sabemos de las colpas. Son usadas por múltiples especies, es una fuente importante de sodio que no existe en otros alimentos en la zona, es clave en época reproductiva. Madre de Dios es el epicentro de colpas en el mundo, y la Reserva Nacional Tambopata tiene 2 colpas muy grandes. Entonces, las colpas son claves a nivel de paisaje y a nivel de ecosistema. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando un recurso clave para la biodiversidad desaparece? Y esto es lo que pasó con la colpa colorada. Esta es la colpa colorada en el año 2003. El río golpeaba la pared de la colpa y cada creciente limpiaba toda la vegetación. La pared era muy empinada, con muchas zonas de suelo expuesto. Estas 3 zonas eran las zonas favoritas de colpeo por las aves. Esta zona era súper favorita. En algún momento llegamos a contar más de 1000 aves en un solo conteo de colpa. Más de 1000 aves colpeando a la vez en esta pared. Esta es la colpa en el 2009. Lo que pasó fue que el río Tambopata cambió de curso y la vegetación empezó a crecer y a cubrir la colpa, a cubrir las paredes expuestas, subieron derrumbes aquí, aquí, aquí. La colpa se cubrió tanto a tal extremo que el uso de colpa disminuyó. Aquí tenemos una comparación del uso de colpa. La línea roja es el año 2009 y la línea azul es la combinación de 2000 a 2008. Tenemos el número de registros aquí y los meses del año aquí. Vemos que el uso de colpa disminuyó tremendamente. En realidad, esto es un fenómeno natural, es parte de la dinámica del bosque. Las colpas aparecen y desaparecen, eso es algo que aprendimos en el proyecto de mapeo de colpas. El río cambia de curso, el bosque cambia y las colpas desaparecen. Y así también la misma dinámica del bosque crea nuevas colpas en otros sitios. En el caso de la colpa colorado, la colpa más diversa del mundo, era necesario evitar que desaparezca. Entonces, desde el año 2011, venimos realizando lo que llamamos la limpieza de colpas, en cooperación con AIDER, la Reserva Tambopata y el albergue turístico Rainforest Expeditions. Estas son las fotos que muestran la última limpieza de colpas que hicimos en mayo de 2019. Estos 4 son los puntos favoritos de colpeo. Este es favorito por mamíferos, y esto es como terminó la colpa después de la limpieza. Vemos que no solamente limpiamos la vegetación, sino también limpiamos la pared con mangueras. Este gráfico muestra el impacto de la limpieza de colpa. Aquí tenemos el promedio de aves en el eje Y y los datos en los diferentes años que realizamos la limpieza de colpa, el antes y después. Aquí vemos antes, después, antes, después, antes, después, y vemos que después de la limpieza de colpa el uso aumenta. Ahora vamos al segundo aspecto. ¿Cuáles son las implicancias para la conservación en relación a lo que hemos aprendido de movimientos de guacamayos? En este mapa tenemos Madre de Dios,
y las líneas negras, las áreas con borde negro son las áreas protegidas. En total, suman 5.6 millones de hectáreas. Vemos que los guacamayos que rastreamos, que son estos polígonos, se salen de las áreas protegidas, ¿no? Lo que decía Don, se van a Bolivia, aquí y aquí. Nosotros rastreamos solo 10 guacamayos de 2 especies y solo 10 individuos usaron 1.8 millones de hectáreas. Si tomamos en cuenta que las colpas grandes son usadas por cientos de aves de 17 especies, ¿cuánta área necesitaríamos para proteger o manejar, para preservar las aves que usan solo una colpa? Entonces es importante pensar a qué escala se necesita conservar o manejar para lograr los objetivos de conservación que uno se propone. Por ejemplo, aquí Don nos contaba que un solo individuo se puede mover 150 kilómetros lineales. Entonces, un solo individuo puede recorrer toda esta área, más de 7 millones de hectáreas. Nuestros hallazgos resaltan la importancia de proteger áreas grandes y de pensar en conservación en escala correcta. Aquí se puede ver cómo es que está puesto el collar en un guacamayo adulto. Otra implicancia para la conservación es que nuestros hallazgos en movimientos de guacamayos están brindando una nueva perspectiva e investigaciones en otros países, en otros grupos de investigadores. Aquí tenemos el mapa de Costa Rica. La extensión de Costa Rica de todo el país es 5.1 millones de hectáreas. Es decir, es más pequeño que la suma de áreas protegidas en Madre de Dios. Aquí, para darnos una idea, esto es lo que puede volar un guacamayo en una hora, 50 kilómetros. Esto es lo que se mueve en sus nidos en Perú, hasta 150 kilómetros. Este es el área hogareña reproductiva promedio, 2.000 kilómetros cuadrados. Y esta es la máxima área hogareña registrada en Perú. Entonces, visualizándolo de esta manera, vemos que nuestros individuos rastreados utilizan áreas similares a las poblaciones enteras en Costa Rica. Por ejemplo, la gran pregunta en Costa Rica de los conservacionistas y los investigadores de guacamayos es si estas dos poblaciones se pueden conectar o no. Al compartir estos resultados, podemos responder y ayudar a responder esa pregunta. Nuestros hallazgos ofrecen a investigaciones, investigadores y gobiernos a reevaluar la percepción que tienen de la escala del uso de paisaje por guacamayos. Ahora hablamos del tercer aspecto de esta charla, la nidificación, y cómo es que hemos aplicado nuestros hallazgos en pos de la conservación. Vamos a recordar un poquito los puntos claves en la nidificación del guacamayo escarlata. 24% de pichones mueren por inanición, siendo la inanición la causa más común de muerte. Los pichones menores en la nidada mueren más, todos los terceros y cuartos mueren por inanición, y a mayor diferencia de edad hay un mayor riesgo de muerte por inanición. En Tambopata solamente vuela 1.4 pichones por año por nido. Esto significa que de 1 a 3 pichones por nido se desperdician, entre comillas, desde el punto de vista de conservación. Lo que hicimos fue implementar técnicas para incrementar la supervivencia de pichones de guacamayo, reduciendo la muerte por inanición, utilizando una técnica que se llama técnica de padres adoptivos. Esta técnica es muy conocida en avicultura, es muy usada desde los años 60 y 70 en crianza de guacamayos y de citácidos en cautiverio. Ha sido muy exitosa, usada en programas de reproducción, programas de crianza y reintroducción, como en el caso de la cotorra de Puerto Rico y del Amazona barbadensis en Venezuela. También ha sido usada en estudios científicos de interacciones entre padres y pichones, como se hizo en el Crimson Rosella y en el Gala en Australia. Y también se ha usado en proyectos de conservación in situ, específicamente con el guacamayo escarlata en Guatemala. Es más, la metodología básica que nosotros usamos es la misma que usa el colega Ronnie García en Guatemala. Sin embargo, existen muy pocos estudios que muestran cómo es que uno puede lograr esta técnica con éxito en vida silvestre. Lo que hicimos fue trabajar específicamente con nidadas que tenían una alta probabilidad de muerte por inanición.
Para esto retiramos los pichones elegidos justo después de nacer o cuando empezaron a presentar signos de que les iba mal, signos tempranos de inanición. Seleccionamos los pichones usando como base la diferencia de edad, pichones que nacían 3 días después del primer pichón y todos los terceros y cuartos pichones. Los pichones fueron llevados a la casa, los alimentamos con fórmula comercial para guacamayo y fueron criados hasta que abrieron los ojos aproximadamente a los 20 días. Después los asignamos a nidos silvestres en los que solamente hubiera un pichón y en el que supiéramos de seguro que los padres tenían experiencia reproductiva. Lo más importante en esta parte fue seleccionar un pichón que estuviera en el mismo nivel de desarrollo que el pichón adoptivo. Es decir, que se viera muy parecido, así como en esta foto. Este es el pichón adoptivo y este es el pichón residente. Vemos que los dos tienen los ojos abiertos, los dos están paraditos, están apareciendo los cañones de las pruebas primarias y secundarias, no tienen la misma edad, pero se parecen. Una vez colocado el pichón en el nido adoptivo, empezamos a monitorear intensivamente la aceptación por parte de la familia, del papá, de la mamá y el hermano adoptivo, y proporcionamos alimentación suplementaria al pichón adoptivo cuando lo encontrábamos en las revisiones con buche medio vacío. El resultado clave de este estudio fue la adaptación del pichón adoptivo. Aquí muestro un gráfico para explicar un poco esto. En el eje X tenemos los días después de la reubicación, siendo 0 el día en el que pusimos al pichón adoptivo en el nido, y en el eje Y tenemos la tasa de alimentaciones del pichón adoptivo en relación al pichón residente. 1 significa que los dos pichones están recibiendo lo mismo de comida. Aquí tengo 8 pichones. Vemos que al inicio los pichones adoptivos les dan de comer menos, pero va aumentando. Al inicio les dan 0.37 y de ahí aumenta hasta 0.8. Entonces el pichón adoptivo fue alimentado menos al inicio, las tasas de alimentación aumentan despacio y a los 10 días ambos pichones fueron alimentados de manera similar. El descubrimiento importante al que me refiero aquí es que la adaptación es un proceso que no sucede de un día para otro, que no sucede en el primer día. La adaptación no solamente es de los padres, sino también es del pichón. Los papás tienen que acostumbrarse, tienen que duplicar la ración de alimento, ¿no? Ahora tienen 2 pichones en vez de 1. Y el pichón tiene que acostumbrarse a recibir comida de un pico y ya no de jeringa, como cuando estaba en la casa. Esto es un descubrimiento clave para poder implementar esta técnica en vida silvestre en otras zonas y con otras especies. En todos los estudios anteriores que se trabajaba con la técnica de pichones adoptivos, se asumía que el pichón adoptivo sería aceptado en un día. Ponías el pichón adoptivo en la mañana, en la tarde revisabas, si no tenía contenido en el buche, considerabas que había sido un fracaso el intento y lo retirabas y buscabas otro nido. Nosotros hemos descubierto que al menos en el guacamayo escarlata en Tambopata esto no es así. Otro descubrimiento importante es la importancia de la alimentación suplementaria. Gracias a la alimentación suplementaria, se le dio oportunidad al pichón adoptivo para adaptarse a la nueva forma de vida sin sacrificar su nutrición. Ahora, hablando un poco del impacto del manejo de pichones, en estas fotos muestro este pichón adoptivo. Nació tercero en su nido y hubiera muerto de inanición. Todos los terceros mueren de inanición. Lo pusimos a otro nido y voló como segundo pichón y lo avistamos 9 meses después en las cercanías del nido. Es un gusto para mí contarles que la técnica de guacamayos como padres adoptivos fue categóricamente exitosa. 100% de los pichones reubicados fueron aceptados satisfactoriamente y 89% de ellos volaron del nido. Aquí en este cuadro tenemos la comparación entre 16 temporadas reproductivas sin manejo y 3 temporadas reproductivas con manejo. El porcentaje de pichones que volaron aumentó de 48 a 70. El porcentaje de nidos disponibles con pichones que volaron aumentó de 17 a 25 y el porcentaje de pichones que murieron de inanición disminuyó tremendamente, de 19 a 4. Entonces, más pichones volaron, más nidos con pichones
que volaron y menos pichones murieron de inanición. La técnica de guacamayos silvestres como padres adoptivos tiene un gran potencial en la conservación y en el manejo para conservación de loros. Utiliza individuos que morirían de otra manera. La biología de la especie predestina eso, los terceros y los cuartos mueren de inanición. Implica una alta inversión en crianza. No es fácil criar pichones recién nacidos, es dificilísimo en realidad. Pero es por poco tiempo, en 20 días, en menos de 30 días, ya está. Lo pones al nido silvestre. Los individuos vuelan como pichones silvestres y aprenden de padres silvestres, aprenden a navegar el paisaje junto a guacamayos silvestres. Ofrece la posibilidad de muchas variaciones. Se puede utilizar pichones criados en cautiverio o pichones confiscados del tráfico ilegal, hasta pichones que perdieron sus padres. Es una buena alternativa para reintroducción. Y recuerdan que les conté que habían 20 especies que tenían registros de muerte por inanición. Entonces, esta técnica tiene el potencial para ser aplicado en 20 especies diferentes de cetáceos. Ahora, para terminar la charla, vamos a contarles un poco acerca de nuestro futuro. Queríamos aprovechar esta oportunidad para contarles que ya no somos Proyecto Guacamayo de Tambopata. El nombre fue patentado en Indecopi por Eduardo Nicander y Rainforest Expeditions y está siendo usado para promover actividades que no están relacionadas a nuestras investigaciones. Durante el 2019 se nos dejó bien claro que ya no querían colaborar con nosotros, entonces ya no trabajamos con Rainforest Expeditions y nuestra base ya no es TRC. Ahora somos Sociedad Pro Guacamayos y en inglés Damaco Society. Ahora, para terminar la charla en una nota más festiva, más positiva. Uno de los objetivos de la Sociedad Pro Guacamayos, Damaco Society, es precisamente el tema de esta charla, es compartir nuestros hallazgos y experiencias con otros grupos de investigadores en otras zonas, en zonas donde los citácidos, guacamayos, loros están en peligro, en zonas donde les está yendo mal. Por ejemplo, estamos colaborando con Natura Mexicana, con su proyecto para la conservación de la guacamaya roja. Estamos entrenando, compartiendo conocimiento de nidos artificiales, crecimiento de pichones y cuidado de pichones. Este es el primer nido artificial usado en Chajul, México, en su zona de estudio. Y este es el primer pichón que nació en ese nido. Le pusieron Tambopata a ese nido. Otro de los proyectos con los que estamos colaborando es la Asociación para Protección de Aras en Costa Rica, en el Pacífico Central de Costa Rica. Ellos están muy interesados en implementar la técnica de padres adoptivos. Y otro de nuestros objetivos es continuar apoyando la reserva Tambopata y Aider para implementar los planes de manejo y promover la conservación de guacamayos y de loros en la zona. Bueno, con esto quisiera agradecer a todos los guacamayeros, a los asistentes de campo que nos ayudaron a colectar todos los datos que hemos utilizado para esta charla y para toda esta investigación. También gracias a las organizaciones que proporcionaron fondos, apoyo logístico y permisos de investigación. Gracias a AIDER por el apoyo y a la Reserva Nacional Tambopata y Cernam. Muchas gracias.